contentos porque cuando conocemos nuestras emociones tenemos la oportunidad de utilizarlas y no permitir que nos usen porque creemos que es lo normal. Así que de este tema vamos a hablar hoy. Hagamos como una introducción a las emociones. Podemos llegar a conocerlas a tal punto que sea fácil para nosotros manejarlas. Sí, totalmente. Podemos llegar a un punto o sea, está, digamos, como los niveles, ¿no? De no soy consciente, pasa y no tengo ni idea, luego soy consciente pero no sé gestionarlo, y luego ya sería soy consciente y sé gestionarlo. Sería como los niveles, ¿no? De nivel cero, que sería del estilo de cero control sobre ellas y tal cual me llega la emoción, reacciono automáticamente y muchas veces ni siquiera tengo conciencia de cómo me estoy sintiendo ni le puedo poner un nombre. Luego ya empiezas a saber un poquito, empiezas como a conocer un poco que se llama el vocabulario emocional, y ya después aprendes pues mediante, por ejemplo, meditación o mediante observación de tus emociones, o bueno, hay muchísimas estrategias para rebajar esa fuerza que tienen sobre nosotros y sobre cómo acabamos actuando. Porque uno puede sentir esas emociones, pero esas emociones no condicionan para nada, o sea, en el sentido de uno puede como rebajar el efecto de sus emociones a la hora de provocar sus acciones. No sé si me estoy explicando más o menos bien, pero más o menos, pese a que somos animales emocionales y nos condicionan mucho la manera de pensar y todo eso, igualmente podemos actuar sobre ellas y no simplemente ser unos meros esclavos, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Vocabulario de las emociones, tú mismo lo dijiste. Es que cuando tenemos la capacidad de comprensión de algo, pues es más fácil saber qué herramientas vamos a tomar, pues para tener mayor poder sobre lo que queramos lograr. En este caso, conocer e identificar nuestras emociones. En el vocabulario de las emociones, que tú mismo lo acabas de mencionar, ¿cuáles son esas palabritas totalmente necesarias para tenerlas muy en cuenta? Pues mira, dentro de la forma de gestionar las emociones, una de las mejores maneras es la de etiquetarla, ¿vale? Se llama etiquetar la emoción, darle un nombre. Entonces, cuanto más vocabulario tengamos, mejor. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es un libro que se llama Universo de Emociones, pero también podéis encontrar carteles sobre eso, donde ves en grande las grandes constelaciones de las emociones, donde está la alegría y todas sus derivadas, la tristeza y todas sus derivadas, yo qué sé, El la miedo. ira y todas sus derivadas, Ah, el miedo y todas sus derivadas. Si me das un momento, por ejemplo, mientras tú sigues hablando, sí, sí, saco sí. y puedo incluso mencionar, digamos, decir, mira, pues del miedo saldría esta, de Sí, la ira súper. saldría esta, y no lo tenía pensado, pero mira, Mientras tanto, yo les voy diciendo, a ver, desglosemos un poquito la palabra emociones. Viene de energía, moción viene de movimiento. O sea, partamos de que cada emoción es una energía en movimiento. Si nosotros somos energía y reconocemos que las emociones son energía, vamos a poder, digamos, como saber cuál es el impacto que en cada uno de nosotros tiene esa energía en movimiento. Para todos que tenemos emociones, pues por supuesto que tiene un impacto porque pues sí o sí es una energía en movimiento, o sea, es como una corriente eléctrica, pero todos las experimentamos de diferentes maneras, unos más fuertes que otros y en todas las emociones tenemos reacciones diferentes. sí, ya estoy Las al tanto. encontraste. Chévere, Mira, pues porque casi siempre miramos son como las primarias, ¿no? Pero las que se desglosan de esas primarias son las que casi a veces no tenemos en cuenta, ¿no? sí, o sea, esto es un poquito, a ver, no existe, digamos, como esto es así y ya está, en el sentido de a nivel de clasificarlas, ¿vale? Pero sí que es Ujú, verdad que ha habido criterios y han intentado clasificarlas en las grandes y luego sus derivadas, o otros por familias ujú. o todo eso, ¿vale? Entonces, esta clasificación, que no recuerdo quién la hizo, es un poquito por uniones. Tú tienes un punto y tienes como sus uniones, ¿vale? Un ejemplo sería, en el centro estaría el miedo como emoción principal, pero Ujú. similar al miedo estaría, por ejemplo,
el horror, el terror, el pánico, el temor, el desasosiego, que conecta un poco con la ansiedad. Mira, dice uno que se llama Pinto, y dice, Paul Ekman hizo un gran trabajo sobre eso, sí, efectivamente. Es esa, lo digo porque quien quiera buscar más puede tanto buscar un universo de emociones o Paul Ekman o también hay bastantes clasificaciones más. Pero ya te digo, para todos y todas, lo primero es tener ese vocabulario para que cuando nosotros nos estemos sintiendo de una determinada manera, tanto para bien como para mal, sobre todo para mal, para gestionar esas que nos cuesta mucho, el darle nombre a lo que nos está pasando le quita poder. Y cuando le quitas poder, entonces eres tú el que puedes, digamos, controlar lo que está pasando y no que te controle a ti. Y eso es súper importante. Por ejemplo, otra... Dijiste Dime. algo súper, súper importante para resaltar, gestionar. O sea, cuando nosotros tenemos información podemos gestionar mejor lo que esté sucediendo. Claro. Sí, porque no se trata de las emociones o las sientes o no las sientes. Somos seres que en nuestra propia naturaleza, mira, es que comenta otro, el error de Descartes es buenísimo. Sí, también lo he leído, lo he mencionado y de hecho al principio he empezado hablando Sí. de lo de las emociones y enseguida me he corregido porque básicamente en ese libro dice que Descartes separaba entre razón y emoción y creo que voy a utilizar esa analogía. Nosotros no podemos separar, nuestras emociones nos afectan muchísimo, incluso a cómo pensamos, a cómo percibimos la realidad. Y entonces es importante el darle nombre, el darle, digamos, esa etiqueta para al menos quitarle un poco de fuerza y que no sea completamente reactivo y tengamos un poquito de conciencia sobre ella. Y preguntan, ¿cómo haceros para darle nombre? Vale, pues lo primero es etiquetarla. Es decir, entender qué me está pasando, cómo se llama lo que me está pasando. Me noto una emoción de activación en las cuales siento como ganas de hacer cosas, ya sea como agredir, como puede ser, por ejemplo, la ira, o como buscar culpables, como también la ira, o siento ansiedad, que me lleva a estar más estresado, o siento una emoción, por ejemplo, de las que me hace desactivarme o la que me baja la energía, como puede ser, por ejemplo, la tristeza. Eso sería un buen inicio para empezar de qué tipo de emoción estoy sintiendo. Entonces, para ello, ya os digo, os remito a que vayáis a ver este libro que se llama, o sea, o si no, hay vídeos, o si no, digamos, los carteles donde puedes ver las emociones. Y por poner un ejemplo, hace unos días yo me estaba sintiendo de una manera que no encontraba, digamos, y decía, no entiendo qué me está pasando. Digamos, me siento mal, pero no sé qué está sucediendo. No sé, perdón, que quite el audio. No sé qué me está pasando, ¿vale? Ujú. Y es como, y, me- y no me estaba gustando y me estaba afectando mucho. Entonces era súper importante el tema de aprender a darle nombre. Y me fui al mapa este y empecé, a ver, ¿siento una emoción de activación o desactivación? Mm, Y dije, vale, es de desactivación porque me noto que no tengo ganas de hacer cosas, me noto como un poco desmotivado, pero no es desmotivado del todo. Y dije, vale, entonces será alguna del área de la tristeza, que son de las que te hacen frenarte, tener menos ganas de hacer las cosas. Y, y entonces seguí pensando, y entonces encontré, y era como desaliento, era porque yo quería hacer algo con mucha ilusión, no me había salido de la manera que me había gustado, y notaba como que ahora ya no me apetecía tanto seguir haciendo esa cosa, porque había como un poco roto mis expectativas, ¿vale? Y entonces, al entender todo eso, dije, ah, bueno, ahora entiendo, y al entender, entonces dices, vale, te relajas un poco, tomas un aire y dices, vale, entonces, ¿ahora qué hago con esa emoción que estoy sintiendo? Y entonces ese momento es cuando tú controlas. Si no, me hubiera pasado el día entero sintiéndome mal, como intentando hacer otras cosas para intentar como sobrellevar el día. Y eso es lo primero que manda a la gente, el tema de pararse un momento y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo enfadado, enfadada, me estoy sintiendo con rabia, me estoy sintiendo con tristeza, me estoy sintiendo alegre, me estoy sintiendo con miedo, miro, ¿vale? Me estoy sintiendo con asco, con repulsión, con ansiedad, con amargura, con agonía, con desilusión, con pena, con pesar, un montón de nombres que cuantos más tengamos, más podremos hacer una buena, o sea, como una especie de clasificar, decir, me siento de esta manera
entonces me entiendo. No es como una nube que no estoy entendiendo qué está pasando, no entiendo nada, sino, vale, me siento así por esto que ha pasado, ahora qué puedo hacer. Y eso aporta muchísimo control. Bueno, por acá nos están escribiendo que quieren un live contigo. Ya estaba respondiendo, pero lo voy a decir aquí en video, Sandrita. Claro que sí, súper chévere que Luis llegue a más personas desde otras cuentas, porque es que en internet, en las redes sociales, es la forma como podemos compartir esa Claro. sabiduría de otras personas. Las personas que no siguen a Sandrita conocen a Luis y empiezan a aprovechar todo su contenido. Así que ahí lo estaré conectando con Sandrita, vea, con Maima para que también es otra coach muy bella que también trabaja en todos esos temas. Así que ahí tenemos dos live que vamos a concretar con Luis. Luis, claro, a mí también me pasó esta semana, hace poquito. Yo estuve por fuera haciendo unas diligencias y había muchas emociones muy grandes porque al contrario de lo que te pasó a ti, yo iba como con unas expectativas pequeñas y las expectativas se crecieron de una manera en la que mi cuerpo como que no podía entenderlo. Mm, Y entonces ese día llegué y yo le decía a mi pareja, yo no entiendo qué es lo que siento porque tengo como algo que como que si quisiera explotar, pero no sé qué es porque no es como una alegría, pero tampoco es como una tristeza, o sea, no entiendo. Y empezamos en la conversación como a desglosar qué era lo que estaba pasando y era como entre miedo por una gran oportunidad, pero a la vez como alegría por toda la expansión que se podía generar. Entonces, pero la sensación en el cuerpo era demasiado fuerte y mm. cualquiera, sin hacerse esas preguntas, sin observar las emociones, simplemente puede interpretarlo de pronto como esa explosiva, ¿no? Entonces, como si fuera una rabia, pero realmente no había rabia. Frustración, pero tampoco. Entonces, en el momento, lo que tú dices es muy importante. Ojo, respirar. Respirar y empezar a hacerse preguntas, ¿no? Esas preguntas, digamos que tienen que tener algún método estratégico o simplemente dentro de la conversación que cada uno tiene con nosotros mismos, o es bueno consultarlo con alguien más que Pero sepa. contesto, mira, para ello voy a explicar cómo funciona un poco la emoción a nivel de cómo se procesa, ¿no? Desde el principio al final. Y entonces eso me permite como explicar un poco eso. Cuando sucede una situación, tu cerebro tiene que responder a ella y evaluarla, ¿vale? Por eso, ante la misma situación, dos personas actúan de manera diferente, porque esa evaluación va en base a lo que esa persona ha vivido antes. Yo a lo mejor voy por una calle y yo estoy tan tranquilo pensando en mis cosas, y a lo mejor a ti esa calle te atracaron hace un año y tienes un recuerdo que te provoca una sensación de amenaza. Y ante la misma calle yo estoy tranquilo y tú sientes inquietud, miedo, depende, ¿vale? El grado. Entonces tu cerebro evalúa la situación y lo primero que hace es pensar, ¿hay algo en mi memoria que me diga que esta situación puede ser una amenaza? Tipo, ¿he vivido algo antes que me recuerde que esto puede ser una amenaza? Si es así, se activa una estructura que se llama la amígdala y entonces provoca una reacción y provoca el miedo. Y se hace, digamos, o sea, la respuesta de lucha o huida o la de parálisis, que es la más básica, la de lucho contra lo que me está provocando el miedo o contra lo que me puede matar, porque tengamos que en cuenta que nuestro cerebro es como muy antiguo en el sentido de vive en las cavernas aún. Entonces, o lucho contra el peligro, o huyo contra el peligro, o me paralizo contra el peligro. Eso puede verse muy claro, por ejemplo, cuando alguien va por una calle de noche, va con el pulso acelerado como respuesta para poder correr o para Para poder que lo que el sea. cuerpo te responda a Exacto. correr y te rinda más. Pero, por ejemplo, también sucede cuando una persona quiere hablar en público o tiene miedo a una situación en la cual entonces se paraliza y entonces le cuesta, digamos, el actuar, porque estás como bloqueado por el miedo, como si estuvieras muerto, a ver si pasa el depredador, no me dice nada, uy, vale. Vale, si por lo que sea en tu memoria no hay una situación que diga que eso es súper alarmante, entonces, digamos, ya empieza
empieza la información, no es que no fluya, ¿vale? Pero digamos que, porque yo aquí voy a hablar como bastante simplista y perdóname la gente que sea un poquito más, o sea, psicólogo, obviamente, podría hablar mucho No, más la idea detalle, es pero para que la esa, que gente, sea coquito, coquito, para entenderlo. Ya claro, sí. para que la gente lo entienda, gente que nunca ha visto estos temas, que pueda entenderse a sí mismo, porque eso es lo que quiero que se lleve de la gente. El tema de la próxima vez que tenga alguna situación de ese estilo, digan, ah, voy a pararme y hacer esto, ¿vale? Que ahora lo diremos. Ujú. La cuestión es que entonces ya es cuando empezamos a pensar. Por eso cuando sentimos esas emociones tan fuertes, nos cuesta tanto pensar con claridad, porque está tomando, digamos, esa parte más instintiva del cerebro el control, simplemente por un simple mecanismo de supervivencia. Porque vamos a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Si yo voy por la selva, acordemos que nuestro cerebro viene hace mucho tiempo, voy por la selva y siento algo raro en la pierna, mi cerebro tiene dos opciones. Opción una, generarme la emoción súper rápida como de miedo y entonces yo aparto la pierna, o mi cerebro se para a pensar, oh vaya, estoy en la selva, no sé qué hora es, este tipo de vegetación, puede haber tal animal o puede simplemente ser... Entonces, para tu supervivencia, ¿cuál es la más adecuada? La- La primera. Sí, la Entonces, primera. esa es la que ha perdurado. La de actúo rápidamente porque puedo fallar 50 veces, pero si acierto una y estaba en lo cierto que eso era un peligro, es mejor. Por eso siempre viene primero la emoción y luego el pensamiento normalmente, ¿vale? Suele seguir como esa forma de proceso. Entonces, ¿por qué es importante hacer ese parón, esa respiración, esas preguntas a ti mismo o a ti misma para preguntar, para saber qué está pasando? Es importante porque de esa manera le estás dando tiempo al cerebro a entender que no es un peligro inminente de que te vas a morir ya porque te da tiempo a respirar, te da tiempo a pensar, digamos, a pararte un momento, y entonces pasa el control de esa parte que reacciona a esa parte que puede empezar a pensar. Es como una especie de, vamos a darle tiempo a que el cerebro se ponga, digamos, en situación y pueda tomar el control, la parte que piensa y la parte que a día de hoy es la que nos sirve, porque a día de hoy ya no nos sirve tanto el cerebro que reacciona sin pensar, sino nos interesa más el cerebro que reacciona reflexionando, sobre todo en cosas del día a día, como por ejemplo puede ser desamor, puede ser un problema con el trabajo, puede ser que tu jefe te haya puesto una tarea muy importante que supone una oportunidad tremenda para ti, pero claro, te viene el miedo y si actúas por miedo, pues a lo mejor la rechazas o dices que no. Pero por eso es necesario dar ese momento. Yo las personas con las que trabajo, y creo que hay una persona aquí que ha puesto un Comentario Ángel, yo comentario, sé manejar pues le su... dije, lo mejor que puedes hacer es cuando te sientas con ansiedad, cuando te sientas abrumada por esa emoción, tomas una respiración súper fuerte, como intentando hincharte lo máximo que puedas. Porque de esa manera estás como concentrada en tu respiración y no tanto en la situación que está pasando. Y entonces ese momento te da esa claridad, ese parón, ese momento de, vale, ¿qué me está pasando? Pausa, stop, me siento fatal, pero paremos a pensar. Y eso es lo que hace que reconectes para poder pensar, para poder actuar, para poder tranquilizarte y poder, digamos, tomar una acción que vaya a sacarte de ahí o que vaya a solucionar la situación. O si no se puede solucionar, a aceptarla. Pero uno no puede actuar desde la emoción, desde la reactividad y desde el no pienso. Por eso es importante la respiración, las pausas, las preguntas y esa reflexión para que tome el control la parte que piensa y no la parte que reacciona. ¿He contestado a tu pregunta sobre eso? Pero total. Y bueno, obviamente hay unas emociones, eh, pues digamos que son muy instintivas, o sea, muy de acciones automáticas, como lo que acabas de Así explicar, es. porque estamos salvaguardando nuestra vida, ¿no? Sí, Pero también hay otras emociones que tal vez no son tan, digamos, como de un impacto como tan claro. notorio, pero que también se tramitan para que, por ejemplo, si a mí me gustan los helados, y yo llego a una reunión donde hay una demostración de Mm, helados, yo no me vaya a tocar, a comérmelos todos desbocadamente, ¿cierto? Porque también es otro cierto. tipo de emoción que no está salvaguardando mi vida, Sí, sino que, el deseo, el ansia, ajá, todo eso. Además, las publicidades, o sea,
las empresas juegan con eso porque se han visto que vende mucho más la emoción. Eso. Porque normalmente, pese a que no nos guste admitirlo, actuamos muy influidos por la emoción. Entonces eso los de marketing lo saben y ¿qué hacen? Pues Se te ponen, aprovecha. se aprovechan. Antes los anuncios te decían, por ejemplo, Coca-Cola es un refresco genial, tiene no sé cuánto de los ingredientes, la calidad es esta y la sensación que vas a tomar cuando te lo tomes será este. Esos son los anuncios antiguos que se basaban en el producto. Mm, Y ahora los anuncios de Coca-Cola, ¿cómo son? de felicidad. Barcos geniales, la felicidad, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque te venden la emoción Conectan con la y emoción. aprovechan eso. El igual que cuando tú pasas por una heladería, te vende la emoción, pues cuando lo ves todo, cuando ves la experiencia, cuando te llega el olor, que pases por una pastelería, todo eso está, a veces, lo de la pastelería a veces está pensado, ¿no? Pero todo eso influye a que a ti te despierte esa parte del cerebro instintiva de, uy, quiero eso. A lo mejor tu parte que piensa dice, no, tal, porque ya hemos comido, tenemos que saludable, esta semana ya hemos comido Pero no bastante comida siempre basura. funciona. Claro, Uy. entonces es importante hacer esa pausa y esa reflexión, porque si no hacemos esa pausa y esa reflexión, tal cual ves el helado, o tal cual hueles la pastelería, o tal cual pasas por enfrente del McDonald's y te huele las hamburguesas y te apetece mucho, haces y te vas para allá, Me pasa, en vez de me pasó este controlarlo. fin de semana, Luis. Íbamos saliendo de la casa, mi amor y yo, y entonces pasó un señor vendiendo helados. Entonces le compré un helado, un bocato, pero estaba como muy derretido. Entonces cuando me lo comí, la sensación no fue de helado, sino como de crema derretida, no Mm, el helado frío. Entonces llegamos al centro comercial y entonces estaban vendiendo en una heladería, de una nos encontramos con la heladería donde venden unas papitas que a él le encantan. Entonces digo, yo quiero papitas y yo no, yo siento que yo no me comí mi helado, venga, me como el helado. mm. O sea, ahí lo manejé, digamos, como instintivamente. Y ya después dije, yo como no me siento a pensar que ya me había comido un helado hacía media hora, ¿cómo me va a comer otro? Pero bueno, tampoco me va a culpar, pero sí voy No, a ser más tampoco. observadora. O cuando uno va a comer, que tiene mucha hambre, a veces te gana esa sensación del hambre, pides un montón de cosas porque no controlas como el pensamiento de que todo eso no te va a caber, Sí. y te quedas con un montón de comida servida. Entonces, hasta en las pequeñas cosas funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Además, cosas como por ejemplo el hambre, como por ejemplo el sueño, el no haber dormido suficiente, como por ejemplo el estrés, cualquier situación que digamos que tenga tu cerebro como un poquito estresado, hace que sea mucho más reactivo, más que pensado, más que reflexivo. Entonces, por eso cuando vayamos a comprar, pues comprar sin hambre, porque si no enseguida vemos lo primero y queremos comprar comida basura cuando nos salimos de la lista. O, por ejemplo, el tema de dormir bien es súper importante para gestionar mejor las emociones. Ya sé que es difícil, ¿vale? Por ejemplo, gente que está con depresión o gente que tiene una situación difícil, como por ejemplo la que he leído por allí, por ahí arriba, de una persona que le ha fallecido un hijo recientemente, pues esas emociones son muy duras y son muy difíciles Mm. porque te afectan a toda tu vida. Entonces, eso puede afectar el dormir y el dormir puede afectar después al día siguiente y al día siguiente. Yo eso noté mucho cuando tuve una ruptura con una pareja y por las noches soñaba con mi expareja y eso me hacía dormir mal. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente me levantaba peor y como me levantaba peor estaba más reactivo, con más tristeza, le echaba más de menos y era un poquito como un bucle y es importante el aprender a romperlo y el luchar contra eso. Y es como un músculo. Al principio cuesta bastante, como cuando estás el principio, como con el gimnasio, que te cuesta los pesos, pero luego te vas volviendo más fuerte. Pero eso a nivel tiene tiene un componente a nivel de cerebral que se ha visto que se fortalecen unas partes del cerebro que se encargan de inhibir las respuestas emocionales y se encargan, digamos, más de tener ese pensamiento más reflexivo, más tranquilo y todo eso. Y eso se entrena y se ha visto que se aumenta la activación de las partes que piensan y se baja la activación de las partes que reaccionan. Y por eso yo recomiendo mucho a las personas con las que trabajo, y se lo podéis preguntar a Baimajo, Wonderness Baimajo, que y yo hemos estado un mes trabajando juntos y ella al principio pues se veía muy reactiva entre ciertas situaciones que le estresaban y estaba que le costaba un poco, pero creyó un poco en sí misma, creyó en mí, creyó en todo esto, empezó a hacerlo y a las 3, 4 días ya empezó a notar, digamos, como que se volvía más fuerte y que sí, sentía esas emociones, sí siento el miedo, sí siento la ansiedad, porque eso no desaparece, Ujú.
pero ahora yo soy capaz de controlarlo y soy capaz de más o menos actuar conforme quería actuar y no que me domine por completo. Y eso es lo ideal, porque mucha gente piensa el, uy, no quiero sentir esta emoción, ¿vale? Por poner un ejemplo del estilo que ha comentado una persona, que yo rompí con mi novia ayer, ¿vale? Pues no puedes no sentir tristeza, tanto por una relación que se acaba. Es normal, es natural. De hecho, si tu cuerpo, o sea, si tu cerebro no sintiera tristeza, habría un problema, porque la tristeza siempre nos trae un mensaje, como todas las emociones. Y si quieres, luego hablamos un poquito más del mensaje que trae cada una. Pero es parte de nuestra forma de ver el mundo. Entonces, no podemos no sentir, porque si nos convertimos en una persona que no siente, que puedes intentar acercarte a eso, se ha visto casos, ¿vale? De gente que, digamos, que vive en una apatía, en un me da igual todo, porque me he metido tanto en mí mismo, no quiero sentir nada, que llega un punto donde vives como en la vida en gris, ¿vale? No hay ni colores bellos ni colores feos, es como simplemente todo lo mismo. Entonces, tampoco mola, porque al final acabas reventando. Esa es otra. Las remociones son como una persona que está en la puerta tocando, ¿vale? Es como en el caso de la pareja, ¿vale? La tristeza te da el mensaje de ha habido una pérdida y te baja la energía, a fin de que tú reflexiones, aceptes esa pérdida, aceptes ese cambio que ha habido en tu vida y busques alternativas y oportunidades nuevas. O busques una vía de continuar hacia adelante por otra medio, ¿vale? Eso es una cosa que en el pasado nos venía genial, porque en el pasado, a hoy, era un día que estaba yo con mi pareja y al otro día se le había comido un león. Y yo tenía que seguir adelante y sobreviviendo. Sí, 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 es así de fuerte es. total. O sea, Sí. es una época donde una enfermedad te podía matar a los 20 años o cosas de ese estilo. Sí. Entonces, es importante tener esos mecanismos para seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando no me paro a sentir esa tristeza, a escucharla? ¿Qué pasa? Pues que vuelve a tocar a la puerta. Y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y me puedo ir de fiesta por ahí. Puedo ponerme a ver series. Puedo mil historias para no estar haciendo caso o sentirla. Pero cuando vuelve, digamos, estás un día normal, vuelve a tocar la puerta y cae más fuerte y cae más fuerte. Entonces las emociones no se niegan, no se les rechaza, no dices no quiero sentir esto, no quiero sentir la tristeza, no quiero estar enfadado. Se les acepta como partes normales que son de nuestra forma de ver el mundo y de procesar la realidad, y dices, vale, ¿ahora cómo la gestiono? Te sintiendo esto que estoy sintiendo, por dónde que me viene, qué puedo hacer, ¿vale? Todo eso. ¿Qué mensaje me está enseñando? Porque muchas veces hay algo ahí que ver. En el caso de la pareja, yo he vivido una situación de ese estilo y yo no me paré a escuchar esa tristeza, e intentaba evadirme, y cada día me encontraba peor y cada día más fuerte y cada día más te echabas de Y menos. cuando no se interpreta, pues la conversación mental, la historia que te estás Claro, contando mentalmente, te puede llevar a creer que es la necesidad de volver con esa persona y puede ser que la exacto. necesidad solo sea de conocerte y de encontrar un nuevo camino. Hay alguien que está entusado. Los que estén entusados y entusadas, escríbanme que tenemos masterclass de entusados con Gonzalo Gallo, con Alejandro Posada y con la doctora Liliana Castaño y con Milena Zambrano y por supuesto conmigo. Así que me escriben que les tenemos una masterclass muy chévere. Al Instagram, al Instagram. Vean, las personas que quieren seguir a Luis, cliccito acá y empiezan a seguir a Luis. Luis tiene un contenido que solamente con su contenido de valor vas a poder transformar muchas cosas practicando esa buena información. Tú ahorita lo decías, Luis, estoy acompañando a alguien en un proceso. Hmm. Esa persona confió en mí, o sea, confió en la información que tú le estás compartiendo, Así es. pero los resultados dependen de la persona, de lo que practique esa Totalmente. persona. Totalmente. Si yo le digo, mira, lo voy a decir aquí muy rápido. Los pasos son observar la emoción y etiquetarla. Una vez la tienes observada y decir, vale, esto es ira, esto es miedo, esto es tal, ver de dónde me viene, y después aceptar la pregunta de, sintiendo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a actuar? ¿Cómo quiero actuar? ¿Vale? Esos serían como los pasos, ¿vale? Ujú, Ahora, si yo te digo eso, obviamente matizo mucho más, y en una sesión conmigo pues le explico mucho mejor, mucho más claro. tranquilo, con más detalles y todo eso. Pero si yo explico eso y la persona llega mañana y no lo hace, y al día siguiente y no lo hace, y al día siguiente y no lo hace, yo entiendo que al principio cueste mucho.
Es como un gimnasio. Al principio cuesta mucho, duele y ¡ah! Pero luego cada vez cuesta menos y cada vez te vuelve más fuerte. Y a día de hoy, por ejemplo, he tenido una sesión con ella y me ha dicho, pues mira, es que me pasó esta situación que me sentí de esta manera y yo misma, sin pensarlo mucho, pensé, uy, me siento así, y entonces hizo el proceso. Y entonces controló su emoción. La clave está en empezar a hacerlo hasta que se vuelva automático y se vuelva un hábito. Al igual que tenemos hábitos de pensamiento, hábitos de tú te levantas por la mañana y haces ciertas cosas, también tenemos hábitos con las emociones y qué hacemos con ellas. Entonces es muy importante aprender esos sencillos pasos de observarla, preguntarnos y entendernos a nosotros mismos, y cuando se vuelve automático es cuando de verdad se puede controlar esas emociones. Controlar en el sentido de gestionarlas, ¿vale? Porque nunca las podemos poder como encender o apagar. Siempre van a estar ahí. Entonces, dicen por aquí que la práctica es lo más difícil y efectivamente, totalmente de Sí, acuerdo. nadie dijo que va a ser fácil, pues es que cuando uno aprende a caminar uno porque no se acuerda, pero eso no es tan fácil tampoco. Cuando uno aprende a hablar, cuando se aprendieron los números, a sumar, a Exacto. restar, o sea, es una práctica, 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 práctica. Y precisamente hablando de práctica, Luis, es que tú vas hablando y yo voy es aquí apuntando, o sea, para mí estos lives son clases de maestría, me imagino que ustedes también Perfecto. deben de Genial, estar ahí a genial. las mismas. Luis, a veces, cuando hablamos de las emociones, yo he tenido consultantes que puedo interpretar, obviamente, porque todo es una interpretación desde la experiencia, porque mi pensamiento finalmente es una huella de mi experiencia, de mi pasado, de mis Sí. creencias, que están muy adictas al dolor, están muy adictas a la queja, están muy adictos al reclamo, al victimismo. Pero hasta que, ¿cómo hacer para que lo observen? Porque definitivamente es algo que lo están haciendo de manera automática, Sí. pero se vuelven tan adictos al sufrimiento que cuando se sienten bien como que no entienden. Es muy difícil, ¿vale? Como profesional o como persona que ayuda a otras personas y tú también, es muy difícil a una persona que se ha metido tanto en ese papel de víctima y que ese sufrimiento le hace como más o menos sentirse querido incluso por otras personas que se compadecen o digamos le da ese escudo de, claro, es que si yo digo que yo no soy una víctima, significaría que yo puedo hacer algo. Y si puedo hacer algo, significa que tengo que esforzarme. Uy, no quiero eso. Entonces voy a posicionarme como modo víctima. Y automáticamente nos cerramos. ¿Vale? Entonces es como difícil de hacer eso. Entonces, lo mejor que se puede hacer es ayudarla a concienciarla, que sea una persona que se dé cuenta de diferenciar entre qué cosas controlamos nosotros y qué cosas controlan las otras personas. Qué cosas son de las que yo me tengo que ocupar, que son, por ejemplo, mis emociones, el cómo me siento, ciertas cosas que puedo actuar, y qué cosas son de la otra persona. Entonces ahí ya nos damos cuenta. El que hace el otro es cosa del otro, pero el que hago yo con lo que hace el otro es cosa mía. Y una situación que viví hace poco es, yo hice un mal comentario y una persona me contestó mal. Y yo automáticamente, pues como que dije, no entiendo por qué me contestas tan mal. Y entonces entonces en vez de decirme, perdona porque estaba enfadada por lo que me has dicho antes, no. Como que dijo, es que es cómo te voy a contestar con lo que me has dicho. Como diciendo, quien tiene el control eres tú porque tú me has hablado mal, entonces yo te voy a hablar mal, ¿sabes? Es un poquito eso. Entonces, es muy difícil sacar el papel de víctima a la persona, pero hay que intentar lograrlo porque el que es víctima no puede, digamos, es como el mundo y él no tiene ningún control porque las cosas le pasan. Y no queremos eso, queremos que la gente se empodere, queremos que la gente se gestione las emociones y que si pasan cosas malas en la vida, esas cosas muchas veces son cosas que no podemos controlar de otras personas o simplemente cosas del universo, Dios, como lo quieras llamar, que pasan. Hace poco hubo un terremoto o volcanes o incendios o cosas de ese estilo. Yo como persona que está en su casa, yo me puedo poner triste por esas cosas, pero posicionarme, digamos, en modo víctima de, ay, es que como estas cosas que han pasado, tal, pues son cosas del mundo, no voy a dejar que eso me afecte por completo, porque no lo controlo. Entonces, centrémonos en las cosas que podemos controlar y dejemos ir las cosas que no. Es que dice una chica, lo dejas ir o lo soportas.
Pues Es que depende. soportarlo es como con Es- sufrimiento, o sea, igual es exacto, una tortura. exacto. En cambio, si uno comprende que esos desastres naturales, esas situaciones, finalmente tienes dos oportunidades de comprenderlo, ¿no? Y eso es necesario porque finalmente está haciendo que sucedan cosas, que se transforme, que otros observemos y controlemos nuestras emociones. O sea, está impactando muchas cosas. Mm, Personas que agradecen no estar allá, los que están allá renaciendo, o sea, están trabajando la resiliencia. A todos nos toca un entrenamiento, o sea, es un escenario para entrenarnos, pero lo puedo elegir como un escenario de sufrimiento. ¿Y qué va a mm, cambiar? Entonces elijo qué escenario voy a trabajar, ¿no? exacto. Y me centro en lo que yo siento, en lo que yo puedo controlar y tal. Eh, que yo diga que lo tienes que dejar ir o que aceptarlo, no significa me resigno. Por seguir con un ejemplo con el tema de las parejas, que es algo que todos hemos vivido en el tema del amor o cosas de estilo. La otra persona puede hacer cosas que no me gusten, ¿vale? Eso es cosa de ella, en el sentido de qué hace, qué deja de hacer. Yo no puedo elegir, no soy yo, sino puedo decir que esta persona actúe de determinada manera o de otra. Pero yo ahora, una vez sucede eso, que eso es así, yo puedo elegir qué hago, ¿vale? Entendido que eso es así. Entonces puedo elegir, le digo algo, le digo que no me gusta, le digo que no me gusta, estoy harto de esa persona y me gustaría dejar la relación, me gustaría comunicárselo de una manera sana. Todas esas cosas es lo otro. Cuando yo digo de las cosas de las otras personas, no digo que tengamos que resignarnos y que ya todo pase y da igual lo que pase, no. Sino que en vez de centrarme en, uy, es que esa persona tenía que haberme dicho esto, o no tenía que haberme dicho esto, o tenía que haber hecho esto, o no me ha gustado porque, ¿vale? Eso es de la otra persona, eso no lo controlas tú, pero tú sí que controlas el después que haces. Si se lo dices, si no se lo dices, si lo escribes para aprender un poco, si a lo mejor tú te tienes que plantear algún tipo de trabajo de, oye, ¿por qué me ha molestado eso que ha dicho? ¿Es porque hay algo dentro de mí que me está chocando? Todas esas cosas es lo que de verdad te da el poder, no el echarle la culpa a la otra persona, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Porque si siempre es el otro, nunca miramos para adentro. Y del otro tiene su vida y tiene sus cosas. Y quien realmente es importante eres tú. Eres tú tu protagonista, eres tú el que tiene que en una serie, igual que en unas películas, el protagonista mejora y vive su aventura, eres tú el que tiene que mejorar como personaje y eres tú el que tiene que aprender. Por eso nos centremos en las cosas que tú puedes controlar y entonces las otras cosas ya aceptarlas y gestionarlas. Pero no intentar dominarlas, no intentar, me gustaría que esto pasara así, entonces me siento mal. Es un poco eso. Además, porque todos tenemos una conversación diferente de cada situación. Este sábado que pasó estábamos en una charla precisamente hablando con personas que están pasando por procesos de duelo de pareja. Mm, Y entonces estábamos hablando de las emociones y yo estaba con mi pareja. Entonces yo les decía, mire, yo ante una ira quiero como gritar, hablar más duro, como pegarle a algo, sí, ¿cierto? sí. ¿Y qué hace él en una rabia? Se queda callado y se la traga toda. O sea, todos tenemos una forma diferente de reaccionar porque estamos interpretando de una manera diferente como la aprendimos, porque finalmente aprendimos. Entonces, conocer cada una de las emociones, lo que tú hablabas ahorita, de saber que nos está trayendo cada emoción, nos va a permitir sacar el provecho de la información para transformar eso que puedo controlar, que es lo que estoy pensando de eso que me está sucediendo. Alguien nos decía por acá, ¿cómo sé que estoy gestionando bien las emociones y no sonar en falso? Yo pienso que los resultados hablan por sí. Si tú tienes un bienestar, eh, como una buena actitud, como una buena energía, pues sabes que estás haciéndolo de manera correcta, así sea, gestionándolo de manera correcta, así sea algo que llamamos malo, porque no hay nada bueno ni malo, es como neutro, dependiendo de la información que tengas. Y si sabes que estás haciendo algo, pero te sientes mal, entonces, o sea, hay algo que falta por tramitar. ¿Cómo podríamos identificar eso mejor, Luis? Por mi parte, en ese aspecto, pienso que todos tenemos, a ver, cuando somos adultos, más o menos tenemos un poco claro de lo que deberíamos o no deberíamos de hacer o lo que nos da buenos resultados o malos. Sí que es verdad que hasta que no pruebas, no, ¿vale? Que obviamente eso. Pero obviamente, por ejemplo, si yo tengo tristeza y lo que hago es
gestionarla comiendo helados y poniéndome a ver series, por poner un ejemplo, o por poner otro ejemplo que digamos más personal, que ese sí que lo he vivido, de poner mejor a videojuegos, intentando olvidarme de la realidad. Después, cuando acabo, me siento peor o me siento Ujú, mejor. ujú. Entonces, sorpresa, te sientes peor. ¿Por qué? Porque además de no haber hecho caso a la emoción, te sientes peor contigo mismo porque has desperdiciado más tiempo, no has hecho nada diferente, digamos que sigues en el mismo sitio. No digo que no haga falta a veces tener esos momentos de pausa y momentos de tranquilidad, de me vado en otras situaciones. Eso está genial. Pero cuando eso se convierte en tu forma de gestionarlas y no les haces caso, no las trabajas, no las escribes, no te paras a pensar de dónde viene, qué puedes hacer con ellas, cuando no sucede eso, pasa lo siguiente, que cuando paras de evadirte y paras de estar en ese mundo de Yuppie, ya sea jugando videojuegos, tomándote un helado, saliendo de fiesta, acostándote con todas las personas que te puedas acostar, eso cada uno, hay un montón, o drogas, o yo qué sé, por poner casos bastante extremos, o gente que se hace daño a sí misma, como un poco de manera de gestionar esas emociones y todo eso. Cuando acabas de esa situación, pasa el tiempo y te sientes peor o te sientes peor. Es decir, ¿vuelve esa emoción como más débil o vuelve más fuerte? Si vuelve más débil, genial. Lo estás haciendo bien, estás aprendiendo a gestionarla. Es como el gimnasio, que cada vez te cuesta menos y llegará a un punto donde directamente la gestionarás casi sola, ¿vale? La emoción. Pero si cada vez te vuelve más fuerte, es porque no las estás gestionando bien. Si te ha dejado la pareja y cada día que pasa, no, obviamente, pero si al mes uno estás, o sea, al mes 6 estás peor que al mes uno, ahí es porque durante esos meses la manera que has estado gestionando o abordando no es que haya ido bien, es como que vas bajando. Y no pasa nada, no quiero que la gente, si se ve en una situación de este estilo que se está gestionando mal, no quiero que se sientan mal por ello. Está No, bien, es decir, está aprendiendo. cuando no sabemos, es lo que pasa. Entonces estamos aprendiendo, tanto vosotros como yo también aprendo en mi día a día, y hay días que me las gestiono mejor y días que me las gestiono fatal. Y entonces esa es una cosa que también voy aprendiendo. Eso sí, cuanto más intentas gestionarla, más trabajas ese músculo y más fuerte se vuelve. Y llega un punto donde te aseguro que te encontrás muchísimo mejor. Y en el caso que, siguiendo por aquí, dice, entender a ella es así, entiendo que es la persona que, creo que es la chica que ha dicho que había roto con su pareja, ¿no? Dice, ¿cómo hago para que no me afecte sus comentarios o actuaciones, ¿vale? Esa pregunta es un poco ¿cómo hago para no sentirme mal cuando ella dice lo que sea, ¿vale? Entonces, es normal sentirte mal ante ciertos comentarios, ¿vale? Es como lo que decía antes, no podemos evitar sentirnos mal o que nos afecten. Si a mí mi pareja de toda la vida, que la quiero muchísimo, me hace un mal comentario muy directo o de algo de ese estilo, es normal que me sienta mal. Y no soy una piedra, soy persona. Si no, algo pasaría. Entonces, la cuestión es que ¿qué hago ahora una vez que me siento mal? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo puedo actuar? ¿La ignoro? ¿Me alejo? ¿No me alejo? Si es una ruptura, lo mejor es alejarse y dejar un tiempo que se enfríen las cosas y que cada uno rehaga su vida. Si estás con una persona a día de tipo todos los días, pues eso es una cosa diferente y entonces ahí sí que mi forma de actuar, por ejemplo, sería en vez de alejarme, acercarme a esa persona y decirle, oye, con manera tranquila, este comentario que has hecho no me ha gustado por esto, esto y esto. ¿Por qué lo has hecho? ¿No crees que podrías hacerlo de otra manera? Un montón de maneras diferentes de abordarlo y de actuar. Pero eso no es tanto no quiero que me afecten los comentarios, sino qué puedo hacer yo cuando esa persona haga esos comentarios. Porque que la persona los haga está digamos, en el control de esa persona. Pero qué hago yo una vez los hace, tanto para si los vuelvo a hacer como para escudarme, porque a lo mejor tú le dices con toda la buena voluntad y con toda la forma sana esto de, pues mira, no me ha gustado por esto, por favor no lo vuelvas a hacer. Vale, si esa persona pasa olímpicamente y lo sigue haciendo, pues entonces ahí ya tú ante esa situación vuelves a hacerte la pregunta. Vale, le he dicho esto a esta persona y pasa de mí. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues a lo mejor la respuesta es alejarte. A lo mejor es que la respuesta es que esa persona no te conviene en tu relación porque no escucha tus necesidades. Y entonces la mejor respuesta es otra.
Pero ves cómo no nos centramos en lo que nos ha dicho, en sus comentarios, y nos centramos en lo que puedo hacer. No nos centramos en el problema, nos centramos en la solución, en la actuación. ¿Sí? Claro, porque hay un tema bastante importante, Luis, y está relacionado con la conversación mental que tengo de eso que me está pasando. Entonces, si yo veo un comentario y empiezo a tener una conversación mental, ya me está olvidando, me está haciendo quedar mal, es mi conversación mental. Sí. Puede ser que haya dicho algo porque lo quiso decir, porque lo copió, porque lo vio. Es más, yo siempre cuento en una experiencia que yo tuve cuando recién terminé con mi expareja. Él ponía una imagen que era como una muñequita que se lanzaba al vacío. Entonces decía como ese salto al vacío puede ser como algo, como una oportunidad a la libertad. Entonces mi ego lo comprendía como, uy, se deshizo de mí, pues y ahorita viene ya lo mejor de la vida. Mm. Ese era mi ego interpretándolo, pero tenía la capacidad de observar mi conversación mental, que es muy importante, o sea, Súper observo que importante. estoy pensando, eso que estoy pensando viene de mi imaginación, entonces eso no está sucediendo porque no es la realidad, o sea, él no me lo está diciendo, es mi conversación mental. Entonces lo que yo decidí fue decir, voy a sentir que él me está diciendo, mira, como él fue el que me pidió tiempo, Mm. voy a tomar la idea mental y mi conversación mental de que es un mensaje indirecto de, mira, te tiré al vacío, o sea, terminé contigo y te estoy dando una oportunidad a ti. Y la vida, entonces mis pensamientos, mi emoción, todo empieza a cambiar y no me concentro en esa angustia, sino como en la tranquilidad de lo que puede ser una nueva oportunidad. O sea, me engancho con un pensamiento y una conversación mental de la oportunidad que viene a partir de esta separación. Y hoy, varios años después, puedo decir, por supuesto que fue una gran oportunidad, o sea, si fue o no así el mensaje, yo lo tomé así, lo interpreté de esa manera, cambió mi emoción, Claro. lo agradecí y hoy lo valoro demasiado. Entonces creo que son ejemplos sencillos que la gente también puede utilizar porque es que es bien complicado. Luis, pero alguien nos hablaba ahí de emociones que está experimentando de no querer vivir. Ahí también ya surgen otro tipo de niveles, ¿no? Porque también hay cosas que pasan en el cerebro químicamente Sí, que hacen que también te desconectes un poco como de lo que estás queriendo vivir. Por ejemplo, ella quiere vivir, pero tiene una sensación de no querer vivir, porque si no, no estaría buscando sí, opciones. sí. Entonces, ¿cómo manejar esos temas que son un poco más densos? Mira, es muy difícil, ¿vale? Y cada persona es un mundo, entonces simplemente hago paréntesis de voy a hablar desde que lo que puedo recomendar a manera general. Obviamente esta persona puede tener una situación completamente individual y por eso no quita, pero lo digo por cuidarme porque la depresión es un tema bastante serio que tiene muchísimos factores y es muy difícil como dar un punto, porque si hubiera como el punto clave o la técnica, pues no sería un problema a nivel mundial como es ahora. Pero para dar así una idea. Normalmente, lo mejor que puede hacer una persona, o lo que pienso que un buen inicio a una persona, el tema de la depresión, el tema de no quiero vivir, lo primero que haría es ser consciente de que en ese momento tu cerebro te va a decir que no a todo. No a hacer deporte, no a dormir bien, ¿sabes? Como no a hacer nada nuevo porque estás tan triste, estás tan encerrado, estás tan mal, que tienes como súper baja energía. Entonces, siendo conscientes de que eso va a pasar, vas a tener que estar como unas primeras semanas sin ganas, haciendo esas cosas sin ganas, dar ese salto al vacío de decir, agacho la cabeza, me lo creo, que me va a ayudar y lo hago. No Ujú. tengo ganas de acostarme y dormir bien, pues, o sea, en el sentido de no tengo ganas de desconectar el móvil y tengo ganas de estar mirando cosas, entretenido, lo que sea, pues no. Aunque no tenga ganas, me pongo a leer, descanso o me busco otra manera para descansar bien y me busco regularme el sueño. La alimentación, lo mismo. Y el tema de hacer actividad, lo mismo. De esta manera, como máquinas biológicas que somos, empezaremos a regular, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero empezamos a regular unas sustancias que hay en nuestro cerebro que controlan bastante el cómo nos sentimos y cómo vemos la realidad, porque eso afecta, cómo nos sentimos afecta a la realidad. Entonces empiezan a regularse unos niveles. Porque cuando tú hay niveles de cierta sustancia que te hace estar motivado,
que esos niveles bajan, entonces no tienes ganas de hacer nada. Y si duermes poco, bajan más. Y si comes fatal, bajan más. Y entonces es como un ciclo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper ese ciclo y hacer, digamos, esa de, vale, me siento mal, sé que me siento mal por esto que estoy haciendo, por esta situación que he vivido, pero ahora qué voy a hacer sintiéndome así. Entonces dar ese paso, aunque me sienta mal, aunque me sienta sin ganas, y entiendo que esta parte es súper difícil y le mando muchísima fuerza y, todas estas, o sea, y un abrazo a todas estas personas que de verdad estén en esa situación. Pero de verdad hay que dar ese salto de fe y esas 2, 3 semanas de decir, a fe ciega, hago caso e intento cuidarme el dormir, intento mejorar el comer. Y entonces, cuando nosotros estamos mejor a nivel fisiológico, a nivel de cuerpo, ¿vale? Entonces empezamos a ver la vida desde otro mundo. Empezamos a poder gestionar mejor las emociones porque no somos tan reactivos como había comentado antes. El tema de controlar la comida es mucho mejor. El tema de estar más motivados porque estás con más energía. Y entonces empieza a generarse una serie de cambios que uno puede empezar ya a levantar cabeza y a empezar a actuar. Pero al principio, cuando una persona está tan hundida, tiene que, digamos, aceptar que su cuerpo no va a querer, que su cerebro no quiere, pero como una última chispa de luz que hay en su oscuridad, tiene que estar ahí y es aprenderlo todo para decir, no tengo ninguna ganas, me doy asco a mi vida o a mí mismo o un montón de pensamientos hacia ti mismo y entonces decir, mira, no tengo nada de ganas, pero voy a hacer caso porque me lo han dicho un montón de veces, veo que tal, entonces pasas por eso y saber que va a estar oscuro la mitad del túnel hace que digas, vale, pues no pasa nada porque sé que después hay luz. Y entonces recorres mejor ese túnel. Porque si no sabes nada, si te metes y ya está, es mucho más difícil. Entonces yo eso lo recomendaría para las personas que están en ese estado de no tengo ganas de vivir. Sobre todo esa parte. La parte fisiológica, recuerda que somos animales, somos como una especie de máquina con muchísimos mecanismos por dentro, ¿vale? Entonces, tener esa fe, ese salto de fe, exacto. No, en este caso no hablo tanto de fe a Dios, sino más fe en el proceso, En más el fe proceso, los resultados. en que a ti también te puede funcionar. Y yo entiendo que es muy difícil, en ese momento lo ves todo negro y es horrible, sobre todo porque ya te digo, cuando estás en ese es fatal. Pero de verdad os mando un abrazo a todas esas personas de decir, mira, solamente porque me lo ha dicho este chico, o solamente porque lo he escuchado, o porque me lo han dicho muchas veces, o lo que sea, voy a dar ese paso de no tengo nada de ganas, pero antes de quitarme la vida o antes de hacer cualquier otra locura, pues voy a probar esto 2, 3 semanas y a ver si me siento mejor. Y obviamente a las 2, 3 semanas no te vas a sentir estupendamente, mi vida se ha arreglado en 2, 3 semanas, pero verás que te empiezas a sentir mejor. Y es muy importante empezar ya y dices, ostras, me siento mejor en 2, 3 semanas. Oye, pues voy como nadando hacia afuera. Y luego un poquito más y un poquito más. Y eso es lo que cambia la sensación. Una de las cosas que primero hago yo con las personas con las que trabajo es ayudarles a conseguir esos primeros resultados en su gestión emocional, en cualquier situación del estilo que les esté costando muchísimo, porque entonces es cuando se dan cuenta de que esas personas tienen el poder de controlarlo, porque muchas veces no sabíamos y vivimos en ese estado donde hemos perdido incluso el creer nosotros en que, bueno, hay gente que controla sus emociones, pero yo no soy capaz de eso. No, tú también puedes. Tu cerebro es igual que el mío. O sea, no igual, ¿vale? Pero tu cerebro, digamos que tiene una base bastante parecida a la mía de funcionamiento. Entonces, al igual que yo he podido trabajarlo, si tú hubieras vivido lo mismo que yo, también estarías un poco por el mismo estilo que yo. Entonces, no te preocupes, porque al igual si tú y yo vamos juntos al gimnasio y ambos nos vamos a poner más fuertes, obviamente a lo mejor yo me pongo más fuerte o tú te pones más fuerte, porque la genética también cambia un poco. Pero ¿verdad que los dos nos vamos a poner más fuertes que como estábamos antes con nosotros mismos? Pues eso es lo que importa, el sentirnos mejor que como estaba hace unas semanas y así sucesivamente. Y cada vez te vas volviendo más fuerte, cada vez tienes más ganas, cada vez tienes más motivación. Y es como una bola de nieve que en vez de ir hacia mal, va hacia bien. En vez de cada vez me siento peor y hago menos cosas y por eso me siento peor, es
no tengo nada de ganas de hacer nada, pero voy a empezar a probar, vaya, me estoy sintiendo mejor y entonces eso te alimenta a seguir. Entonces yo diría eso, salto de fe y buscar ayuda profesional, obviamente, si te lo puedes permitir y que te ayude, porque de la mano de alguien se hace más llevadero, sobre todo porque sientes esa mano que te está acompañando en el proceso y no te sientes tan solo o sola. Tienes estas herramientas pues, más personalizadas hacia tu caso y sobre todo esas primeras 3 semanas, 2 semanas, depende de lo hundido o hundida que estés, eso, pero más o menos suele ser ese tiempo. Y obviamente, pues, situaciones más gordas. Fallecimiento de un familiar, de un hijo, de un padre, cosas de ese estilo. No te esperes que en 3 semanas haya pasado el duelo. Normalmente empiezas a mejorar, pero no tiene por qué. Porque ya te digo, cosas como que se te muera un hijo es algo muy duro, es algo que cuesta mucho aceptar esa pérdida. Pero que cueste no significa que no lo intentemos y que no busquemos el aprender a gestionarlo y salir de ahí porque la alternativa es peor, es vivir una vida triste, vivir una vida sin ganas y todo eso. Y es Entonces un ya os mando un abrazo y Y pues, es un día a la vez, Luis, porque es que también a veces decimos, ay, 3 semanas, no, eso es mucho, 4 semanas, un año, 3 años, pero no es pensar cuánto tiempo, porque a una persona le puede pasar en 8 días que claro. comprenda su situación y decida con lo que está experimentando sentirse bien. Eso se llama plenitud y esa es la verdadera felicidad. La alegría es una manifestación de la felicidad, pero la felicidad no es estar con esa explosión digamos, corporal todo el tiempo de sonrisa, de movimiento. Mm, No, la felicidad es tu poder tener plenitud en un momento en el que parte físicamente un ser querido, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendes la situación y la quieres comprender, la estás comprendiendo, la aceptas, no sufres, entonces tu cuerpo también tiene otro tipo de reacciones. Ahorita que hablábamos del salto de fe, es que la fe no tiene que ver con religión, la fe tiene que ver con la certeza de los resultados. Entonces, si yo tengo fe de que tengo una enfermedad y me voy a morir, pues esa fe me mata. Y si tengo esa fe, sabiendo que me voy a sanar, esa fe me puede sanar porque me va a hacer encontrar una nueva información para lograr, no sé, una reprogramación corporal, para encontrar el medicamento, el tratamiento correcto y me voy a sanar. Y también me gustaría pues como culminar este live con dos cosas. Una, queda pendiente, Luis, un nuevo live donde hablemos de los mensajes que nos trae cada emoción. vale, Ah, y la alegría, tal, miedo, es- me parece perfecto. Es un tema súper interesante que nos ayuda a entendernos mejor y sobre todo a qué hacer, a qué poder actuar o cómo... Sí, queda pendiente, lo haremos, lo haremos. Creo que le puede aportar mucho a toda esta gente que, digamos, está empezando a aprender sobre las emociones o lleva tiempo, o si sabes mucho, genial, porque siempre viene bien reforzarlo, pues ahora un poquito más y vamos entrando en detalle el cómo siento miedo, ¿por qué es? ¿Por qué no? Siento ira, ¿por qué puede ser? ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer con ella? Un poquito de eso. y ahí vamos a encontrar caminos para gestionar mejor eso que estamos sintiendo. O sea, Mm, no es dejar de sentirlo, porque además espiritualmente quiero decirles que este plano terrenal es un plano donde estamos utilizando este cuerpo humano para una experiencia espiritual. Y este cuerpo humano se guía a través de las emociones. O sea, el día que tú no quieras sentir más emociones, pues es como querer ir al colegio sin uniforme, no te van a permitir eso. O sea, hay que hacerlo y más bien cómo lo manejo de la mejor manera. Entonces, la idea es esa, es que profundicemos en estos temas donde desde la misma experiencia y con contenidos gratuitos como este, podemos cambiar muchos pensamientos y conversaciones mentales. Y lo segundo con lo que quería culminar este live es entonces ese secreto para empezar a reconocer las emociones y gestionarlas mejor. Cuestiónate, pregúntate, pregúntate, mm, pregúntate muchas cosas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo aprendió esto mi familia? El tema de las relaciones. ¿Cómo aprendió el amor mi familia, mi papá, mi mamá, mis tías? ¿Cómo son sus relaciones? Cuestiónate todo el tiempo. mm. Bueno, esas son como mis sugerencias. Luis, ¿tú con qué quieres culminar este compartir? Con un abrazo a todos y que se acuerden de cuando me sienta abrumado o lo que sea, primero me paro, respiro súper fuerte con ganas para concentrarme en esa respiración hasta que no pueda más, hasta que no pueda coger más aire, suelto y digo, a ver,
qué estoy sintiendo. Llamarla por su nombre y entonces empezar a pensar, vale, estoy sintiéndome así y cuestionar, y cuestionar, y cuestionar, y el ser conscientes. Y el, vale, siento esto, ahora ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer aún sintiéndome de esta manera? Les quiero que os quedéis con esa serie de pasos para que cuando os tengáis ira, para cuando os tengáis enfadados, para cuando estéis estresados, para cuando ansiedad, para lo que sea, que tengáis, digamos, una herramienta más para poder gestionarlo de una manera más sana siempre y que las emociones no os controlen, sino que vosotros os controléis a vosotros mismos pese a que tengáis emociones.